Buenos días a todos. Buenas tardes a ti, Sebastián, en Buenos Aires. El día de hoy tenemos un programa sobre el asunto que resume de alguna manera toda la situación del país en la actualidad. Como dicen los chavos, la neta, cuánto va a costar tanto la pandemia como el manejo fiscal y económico del país. En la calificación crediticia se resumen las acciones y consecuencias de los gobiernos. Es un verdadero honor contar con Sebastián Brioso, Analytical Manager y Director Senior del Grupo de Evaluación Soberana para América Latina de Standard & Poor's y gran conocedor de México por décadas, donde además vivió mucho tiempo. No lo sorprende nada de lo que pasa en estas cosas y eso me parece que es el gran activo que tiene para esta conversación. Para comentar con él estará nuestro amigo y miembro de Comexi, Macario Schettino, y moderará nuestra exdirectora Mariana Campero, a quien le agradezco infinitamente su participación. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos todos. Mariana, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario, el gusto es mío y bienvenidos a todos al webinar de Comexi titulado Perspectivas para la Calificación Soberana de México. Soy Mariana Campero y es un honor participar con dos grandes expertos y economistas para hablar sobre el profundo impacto y las repercusiones tanto a corto como a mediano plazo que la actual crisis causada por la pandemia del COVID-19 tendrá en la economía mundial y en México en particular, principalmente debido a las condiciones preexistentes y, como dice nuestro invitado Macario Schettino, así como por la falta de recursos, tanto financieros como humanos, con los que contamos actualmente para enfrentarla. Antes de comenzar, quisiera nada más darle las gracias nuevamente a Vero Ortiz y a todo el equipo de Comexi por hacer esto posible. Para ayudarnos a entender el difícil contexto global sobre el cual estaremos navegando, para brindarnos un comparativo de México con otros países de la región y para tener un diagnóstico claro y contundente sobre la realidad y los factores claves que afectan a la economía mexicana, que me complace presentar hoy a nuestros dos invitados. Sebastián Brioso, director senior y gerente analítico para Latinoamérica en el Sovereign Ratings Group de S&P Global Ratings. Actualmente, Sebastián gestiona un equipo de 20 analistas en Nueva York, en México, en Bogotá, en Sao Paulo y en Buenos Aires, y cubren las calificaciones soberanas de América Latina. Anteriormente, Sebastián trabajó en la Unidad de América Latina y el Caribe del Banco Mundial y en el Centro de Economía Internacional en Buenos Aires y en el Ministerio de Economía de Argentina. Sebastián es maestro en Asuntos Internacionales y Política Económica en Columbia University y cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me es grato también presentar al doctor Macario Schettino, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Él escribe una columna probablemente conocida por todos, titulada Fuera de la Caja, en El Financiero. También publica un podcast con ese mismo nombre y ha escrito decenas de libros, los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día. Ha sido directivo en instituciones académicas y medios de comunicación, asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobiernos. Participa en un programa semanal llamado Dinero y Poder en el Canal 11. Es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en negocios y candidato a doctor en historia. Doctor, un gusto contar con usted. La agenda del día de hoy consistirá en una presentación por parte de Sebastián de aproximadamente 20 minutos, seguida por una reacción y un comentario del doctor Schettino. Al finalizar, abriré el foro a las preguntas de nuestros participantes. Yo les pido que las manden por escrito, por favor, y yo les haré las preguntas a nuestros invitados. Sin más, le paso el micrófono a Sebastián. Sebastián, por favor, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Es un honor estar con ustedes. Gracias particularmente a Luis Rubio, quien conocemos hace muchos años y siempre sus opiniones han sido fundamentales en construir nuestra visión sobre México. Contamos mucho con sus opiniones. Y obviamente al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, gracias por la invitación. Es un verdadero honor hablar sobre México, un país que quiero tanto. Viví 4 años allí, así que tengo los mejores recuerdos de México.
Les voy a contar un poco, mi presentación tiene dos grandes grupos de ideas. Una es más la visión sobre lo que está pasando a nivel internacional, cómo esto afecta a América Latina, y un poco algunas conclusiones allí, donde en realidad, ya para adelantar, la conclusión fundamental es que nosotros vemos un proceso de recuperación bastante rápida de la pandemia en el 2020, pero no los va a sorprender que un poco esa recuperación rápida excluye a América Latina, ¿no? América Latina no se beneficia de esa recuperación. Y si bien vemos esa recuperación rápida en el corto plazo, somos bastante cautos o hasta algo negativos respecto al mediano plazo, ¿no? Donde en realidad el mundo va a terminar siendo un mundo con niveles de endeudamiento muchísimo más altos de los que tenía antes de la pandemia, ¿no? A nivel público y a nivel privado, y eso impone muchísimas restricciones sobre el crecimiento a mediano plazo y demás cosas que vamos a ver en detalle. Después, el segundo bloque, voy a hablar obviamente sobre México y de qué depende la calificación de México hacia adelante, cómo estamos viendo las acciones de política económica y demás. Así que si les parece, comparto la presentación, díganme si se ve bien. ¿Se ve correctamente? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿verdad? Pasamos. Se ve ahí, ¿no? Bueno, sí. Básicamente, acá me parece que es importante empezar a ver, estas son las proyecciones que tenemos de crecimiento económico para los próximos 3 años, ¿no? Bueno, el año vigente, los próximos 3 años. Ahí creo que para empezar a mirar lo que es el mundo, ¿no? La proyección global, la presentación está en inglés, no creo que tengan problemas, pero les pido disculpas por eso. Pero entonces, ustedes pueden ver que a nivel global, una de las últimas líneas ahí, proyectamos una caída de cerca de casi 4% para este año. Obviamente, cuando uno muestra indicadores, números hoy, creo que lo primero para decir es que el nivel de incertidumbre es tan alto que, digamos, las proyecciones siempre son difíciles de alcanzar. Las de hoy en día son mucho más difíciles, ¿no? El nivel de certeza que uno tiene respecto a cualquier proyección que uno muestra es bastante bajo, porque la verdad que hoy no sabemos si hay una segunda ola de COVID, si no la hay, digamos, pero bueno, vamos cambiando las proyecciones de forma permanente, pero con esto estamos trabajando hoy, esta es la hipótesis del mundo con la que estamos trabajando hoy, y en base a esto se revisan las calificaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí que hay una recuperación de cerca del 5.4% para la economía global en el 2021, y esto responde un poco a la hipótesis esta de que de una recuperación en forma de U, ¿no? No es una recuperación en forma de V, quizás V tan rápida, pero sí de forma de U, y esto es un dato importante que hace que en el corto plazo uno pueda ser relativamente optimista, aunque es difícil decirlo con estos niveles de incertidumbre tan grandes. Creo que los otros datos importantes que siguen a esto es la recuperación de Estados Unidos, que ustedes ven que prácticamente en el 2021 recupera la totalidad de su caída, pero más que eso es la recuperación de China, que sufre una reducción en su crecimiento y crece alrededor de 1.2 en el 2020, a pesar de todos los problemas, y recupera fuertemente de 7.4 en el 2021. Esto puede parecer bastante bueno, no es tan bueno como lo fue en el 2008, 2009, 2010, donde China básicamente siguió creciendo a pesar de esa crisis y ayudó a la recuperación global después de la crisis de Lehman Brothers. China siguió creciendo cerca de 10%, 9% en esa época. Este no es el caso. Entonces, ustedes ven ahí que mercados emergentes recupera bastante después de la crisis. 6.5 se espera después de una caída de 2.2 en 2020. Y estas son las buenas noticias, y hasta ahí llegamos con las buenas noticias, y no hay mucho más buenas noticias que esas. Pero cuando ustedes miran lo que es América Latina, que está ahí como la TAM, ven que América Latina estamos proyectando una caída de cerca de casi 8% del crecimiento en el 2020 y no recupera, ¿no? El crecimiento va muy suavemente a 3.9, 3.1. Nosotros esperamos que para América Latina como una unidad, el PBI de América Latina esté todavía cerca de 6 puntos porcentuales por debajo de lo que estaba antes de la pandemia en el año 2023. Entonces,
América Latina no crecía y no va a seguir sin crecer a partir de ahora, y esto es un problema bastante grave. Ahí pongo México, después voy a hablar obviamente más en detalle de México, y esto está cambiando todos los días. Ustedes saben que el fondo tiene una proyección de cerca de menos 10, caída de 10% del producto para México en el 2020, nosotros lo estamos ajustando de forma permanente. Hoy por hoy seguimos trabajando con una proyección de caída de 8.5, que tiene un sesgo bastante grande de que pueda ser mayor, y una recuperación muy lenta de 3% en 2021 y cerca de 2.3% en 2022. Entonces, acá, como decía, la buena noticia es que la recuperación es bastante rápida. La mala noticia es que el mundo se agrega alrededor de entre 15 y 20 puntos porcentuales de PBI a sus deudas, particularmente los gobiernos. Y esto va a imponer restricciones en el futuro, ¿no? En América Latina es muy evidente, y ya lo voy a mostrar un poquito más en detalle, y también le voy a mostrar en detalle algunos mercados emergentes relevantes, pero el mundo, digamos, se cargó bastante más deuda en la crisis 2008-2009 en comparación con los años anteriores, no logró reducirla de forma significativa, y esta crisis enorme obviamente deja niveles de deuda bastante más elevados que van a poner restricciones de política económica para todos. ¿Qué ha pasado con América Latina? Explico un poco esta gráfica que siempre mostramos. Los países en la columna izquierda son aquellos que tienen todavía calificaciones en grado de inversión. Ustedes saben que el mundo, digamos, el mercado de capitales divide básicamente lo que es calificaciones en grado de inversión, que llegan hasta del AAA a BBB-, calificaciones en grado especulativo, ¿no? Que es de W más para abajo. En la columna izquierda están los países de América Latina y el Caribe que tienen grado de inversión, y sobre la derecha los que tienen grado especulativo. Ahí es una mezcla de colores, pero creo que lo importante es que los que están resaltados en rojo son aquellos que tienen perspectivas negativas sobre sus calificaciones. Antes teníamos en azul algunas positivas, ya no tenemos ninguna. La primera calificación es la de moneda extranjera, es la calificación sobre la deuda de moneda extranjera, y la de al lado sobre la moneda local, pero podemos focalizarnos sobre la moneda extranjera. ¿Cómo han reaccionado los países, los gobiernos soberanos a la crisis? Con gran estímulo monetario y fiscal, como ustedes saben, casi sin precedentes. Un poco el impacto tiene mucho que ver con las condiciones iniciales, en qué medida los países, los gobiernos tenían espacio para implementar estas políticas contracíclicas o no. Nosotros en el mundo tenemos 140 casi países calificados, y hubo en realidad de esa población 20% más o menos de esos ratings globales tuvieron caídas, y otro 20% tuvieron perspectivas negativas. O sea que alrededor del 40% de las entidades en el mundo tuvieron acciones de rating negativa. En América Latina fue la región que más sufrió en términos de calificaciones, y es la que quizás más está sufriendo respecto a la caída del PIB, y México obviamente no es una excepción y refleja bastante bien esto. En América Latina, sin embargo, estos porcentajes de acciones negativas son más altos. Alrededor del 60% de los países de América Latina tuvieron acciones negativas, y se divide más o menos en 30% tuvieron acciones de rating downgrades o perspectivas negativas. Quizás las más relevantes de las que ustedes pueden ver ahí, obviamente el caso de México, donde tuvimos una baja en la calificación en marzo y se mantuvo la perspectiva negativa, y vamos a hablar en detalle de eso. Teníamos una perspectiva positiva en Brasil, que la quitamos, también en alrededor de marzo o abril. Y tenemos 3 defaults en la región. Tenemos el default de Ecuador, que ha sido reciente, el default de Argentina, que empezó a fines del año pasado, pero se acentuó recientemente, y tenemos el default de Venezuela, que ya viene desde hace como 5 años. Hay un único otro default en el mundo hasta el momento, que es de Líbano. Y después, obviamente, hay muchas calificaciones en el espacio de triple C, que son calificaciones muy cercanas a default. Tenemos 2 en América Latina y el Caribe, que son Surinam y Belice, pero además tenemos como 5 o 6 en África. Entonces, este es el panorama un poco que vemos, y creemos que es relevante. El mundo
reaccionó utilizando los espacios que tenía, monetarios y fiscales, y creo que fue apropiado. El tema es que América Latina tenía muy pocos espacios. América Latina no, casi con algunas excepciones, como puede ser Chile, Perú, tenía muy pocos espacios, muy poco margen de maniobra para la implementación de política contracíclica, no crecía fuerte, tenía niveles de deuda relativamente elevados y esto hacía más difícil. Entonces, el impacto de la crisis, por un lado, de la pandemia, más el poco espacio de maniobra de política fiscal y monetaria hacen que las calificaciones han sufrido de mayor manera. Entonces, esto es básicamente lo que pasó, y esto de lo que nosotros que aumentaba a nivel global, de que vemos con preocupación al mediano plazo por los niveles de deuda, y es el mismo caso aquí, ¿no? Donde en realidad, lo voy a mostrar ahora en el caso de México, pero también es el caso de Brasil y de mayor parte de los países que ustedes ven ahí, que tienen poca dinámica de crecimiento, pero van a tener que enfrentar niveles de endeudamiento más altos, que va a restringir aún más el quehacer de la política económica, de la política fiscal, monetaria y demás. Así que eso es un poco la idea. Y como decía, creo como para la idea general sobre América Latina, es esto de que le va a costar varios años a América Latina recuperar los niveles de riqueza que tenía antes de la pandemia, y eso creo que es un tema bastante significativo. ¿Dónde estamos con México? Ahí les muestro un poco nada más la primera parte de este slide y dónde venimos con la calificación de México, ¿no? Nosotros, creo que como la mayor parte del mercado, estuvimos bastante entusiasmados allá por 2012-2013 con la agenda de reformas, ¿no? Y eso llevó a que la calificación tuviera una suba al BBB+, en diciembre de 2013. Realmente creíamos que esa agenda de reformas, aunque mirándolo de forma cauta, podía generar un nuevo proceso de crecimiento, de aumento de productividad, y algunas de estas cosas ocurrieron, otras no tanto, ¿no? Después, a mediados de 2016, vimos que la deuda seguía un proceso de crecimiento muy grande y después hicimos una perspectiva negativa que después quitamos en julio de 2017, cuando el gobierno tomó acciones de política fiscal, y con la suba del nuevo gobierno pusimos y problemas que comenzamos a ver, y obviamente sobre los que vamos a hablar más en detalle respecto a la capacidad y a la implementación de política económica del nuevo gobierno, pusimos una perspectiva negativa en marzo del 2019 que llevó casi un año más tarde a la caída de la calificación a BBB y el hecho de que mantuvimos la perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir esto en términos de datos para México? Aquí les muestro, creo que es relevante, la línea roja ahí es el nivel de deuda de México, del gobierno de México y del gobierno central y de los estados y municipios en términos de su PBI. La barra azul es el monto nominal de deuda. Y bueno, aquí siempre estos gráficos son un poco, digamos, en función de la escala que uno usa, puede ser más llamativos, menos llamativos. Aquí hay lo que muestra es que en los últimos 20 años, o sea, no es un periodo corto, en los últimos 20 años hay un proceso de aumento de la deuda, de erosión de la flexibilidad fiscal que México ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces uno ve que se piensa ya por el año 2000, 2001, la deuda era cerca del 27% del producto. Esto es deuda neta de algunos activos líquidos que tiene el gobierno, y con algunas subas y bajas, la deuda hoy está en cerca del 47%. O sea, México, gobierno, tuvo un aumento de cerca de 20 puntos porcentuales del producto en su nivel de endeudamiento. Y aquí hemos tenido gobiernos del PAN, del PRI y ahora de Morena, ¿no? Entonces digamos, no necesariamente es fácil correlacionar esto con una acción de un gobierno en particular, ¿no? México ha, de algún modo u otro, erosionado su posición fiscal, que no es ni bueno ni malo. El tema es que se logró a pesar de la erosión de la posición fiscal, y la verdad que en términos de crecimiento no tanto. Una de las cosas que nosotros decimos en el caso de México y que vemos con alguna preocupación en este contexto es que hay problemas viejos y problemas nuevos, ¿no? Los problemas viejos son la falta de crecimiento básicamente y la imposibilidad de mejorar la situación social de México de forma más rápida.
Y los problemas nuevos son problemas de, bueno, que uno no tiene claro cuál es la dirección de la política económica, hacia dónde realmente está yendo. Pero creo que la acción de los gobiernos tiene que ser no solo solucionar los problemas vigentes, sino no generar problemas nuevos, ¿no? Y esta es la gran preocupación que tenemos con México en la actualidad, de que no solo no está claro que se vayan a solucionar problemas viejos, como la falta de crecimiento, sino que también la dificultad de no erosionar alguna de las cosas que se habían hecho bien, que básicamente en gran medida es los anclajes macroeconómicos. Y este gráfico muestra un poco eso, ¿no? Digamos, no está ni bien ni mal que el gobierno use espacio fiscal, el tema es para qué se usa y qué efectos tiene. Entonces, si uno mira aquí, una cosa importante que tiene que ver con lo que voy a explicar después, aquí no está Pemex y no está CFE, digamos, no están las entidades, empresas que son propiedad del gobierno, sino solamente el gobierno. ¿Cómo compara México con otros países? Ahí la idea era dar un poco perspectiva amplia, ¿no? Entonces comparar los últimos 20 años, que es la primera columna para cada país, y la segunda columna para cada país es la proyección de los próximos 4 años. Este es el mismo indicador que mostraba antes, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí cómo México, en promedio, se espera que la deuda sea alrededor de 15 puntos porcentuales del PBI más alta en el futuro de lo que fue el promedio de los últimos 20 años. Y esto es un factor relevante para nosotros y para la calificación. Esto es lo mismo que va a ocurrir en casi todos los mercados emergentes relevantes, que son ahí un poco la idea es compararlo en México con países que tienen sentido para México, países, grandes economías globales, mercados emergentes globales de gran tamaño. Y casi todos ellos, con excepción de Turquía y Rusia, aumentan su nivel de endeudamiento también. Y uno ve ahí lo que ha sido, en cierto modo, una política fiscal bastante prudente a lo largo de la historia, a pesar de este aumento de la deuda, que hace que hoy México tenga niveles de deuda pública bastante inferiores a otros mercados relevantes, ¿no? Y esto es un factor importante. Esto mismo se refleja en los déficits fiscales, ¿no? Un poco esto ha ocurrido. México, el aumento de la deuda se ha dado a pesar de que los déficits fiscales del gobierno no han sido tan altos. O sea, ha habido un proceso de cuidado respecto a lo fiscal. Cuando uno mira esto, ni hablar con economías desarrolladas que en realidad tienen déficits fiscales hasta más altos, ¿no? Pues ustedes ven en los últimos 20 años lo que ha sido el déficit fiscal promedio de México desde 1.7 es bastante bajo, ¿no? Y esto es otro dato importante, ¿no? El aumento de la deuda de México tiene bastante que ver con el déficit, pero tiene más que ver con una economía que no ha sido dinámica. México no ha logrado crecer, cosa que se ve en esta gráfica, creo que es la más importante de todas las que le voy a mostrar hoy. Esto mira el crecimiento per cápita, anual per cápita promedio. Y acá es donde queda claro que México obviamente tiene problemas, la capacidad de acción de la política económica hoy es un problema, vamos a hablar un poco más en detalle de eso, pero también hay problemas que preceden a la actual administración, ¿no? México, promedio de crecimiento per cápita de México en los últimos 20 años es 0.7. Es muy difícil que un país pueda desarrollarse, pueda mejorar las condiciones de vida de su población creciendo a ese nivel. No es tan distinto al que tiene América Latina. En América Latina es cercano a 1.8% y los países que más crecen en América Latina son los más pequeños, Perú, Panamá, República Dominicana, o sea que el impacto sobre el resto de las regiones es menor también. Pero estas tasas de crecimiento son muy bajas comparadas incluso con los mercados emergentes relevantes, ¿no? Y no solo China, que obviamente es el campeón del mundo en esto, crecimiento promedio de 8.2 per cápita, o sea, descontando el crecimiento poblacional, pero también comparado con Rusia, India, Turquía, Sudáfrica, es realmente muy bajo. Obviamente, creemos que las acciones del nuevo gobierno no solo, como decía, que es una de mis conclusiones, no solo no ha solucionado problemas viejos, sino que en cierto modo está generando problemas nuevos, y hace que la proyección de crecimiento para los próximos 4 años sea incluso de menos 1.3, que están bastante afectados por la caída de 2020 y que no se logra recuperar
en adelante, ¿no? Y esto es un factor muy importante. Entonces, obviamente, cuando nosotros miramos hacia atrás y miramos el aumento de la deuda del gobierno, esto es el aumento de la deuda respecto a la economía. Entonces, si el denominador no crece fuertemente, termina pasando esto, que aún déficits pequeños fiscales que no son tan grandes, terminan llevando con el tiempo a un aumento del ratio deuda-PBI, deuda-PIB. Así que esto es una enorme preocupación. Cuando uno mira por qué México no crece, obviamente esa es la pregunta del millón, hay montones de razones, muchas de ellas son compartidas con el resto de América Latina, que tampoco crece, pero un factor bastante relevante ha sido la inversión, ¿no? La inversión, esto es pública y privada, como ustedes pueden ver con la comparación con los otros mercados relevantes, también se ha mantenido bastante baja, y creo que uno de los principales factores negativos que vemos en la actualidad es la dificultad para consensuar políticas con el sector privado, y por lo tanto eso hace que la proyección sea de caída incluso de la inversión respecto al PIB de aquí en adelante, ¿no? Entonces, obviamente después está toda la discusión de la productividad, que no es muy buena en México, pero es difícil que un país pueda crecer a tasas más allá del 3% si tiene un nivel de inversión pública y privada cercano al 18%, ¿no? Es bastante difícil. Y esto es una de las limitantes, y parece difícil mirando hacia adelante que con un clima de negocios con bastante ruido, como es el clima de negocios en México, esto pueda resurgir de forma relevante. Lo que diferencia a México de forma positiva realmente con el resto del mundo es esta elevada integración que tiene con el principal mercado del mundo, que es el de Estados Unidos, y hace que México tenga una participación de sus productos exportables en el Producto Interno Bruto enorme, ¿no? De alrededor del 40%, y ustedes ven como el promedio es bastante superior al promedio. México se ha integrado, no es novedad para nadie que está aquí observando esto, a Estados Unidos, y esto ha sido uno de los principales factores. Sin embargo, si uno quisiera ver la otra cara de esta moneda, es que creo que lo que ha faltado es, ustedes ven ahí lo que son las otras economías globales, estos mercados emergentes relevantes, y cómo el peso de las exportaciones es menor sobre el total del Producto Bruto Interno, y tiene que ver también con el hecho de que sus mercados internos han sido motores importantes del proceso de crecimiento. Creo que es algo que faltó en México y que realmente es una tarea pendiente, ¿no? Brasil particularmente tiene un peso menor de las exportaciones, pero también porque su mercado interno realmente ha sido el motor hacia adelante. Así que esto es un poco lo que quería mostrarles de dónde está México. Y voy a pasar un poco hacia el futuro. ¿Qué estamos viendo hacia adelante? Y aquí hay algunos factores relevantes. Nosotros vemos tres grandes escenarios, potenciales escenarios hacia adelante, y todos estos pueden afectar la calificación, ¿no? México está en un nivel de calificación que está un escalón por encima de esto, de la división de grado de inversión y grado especulativo. O sea, tiene algo de margen para que la calificación se deteriore sin caer a grado especulativo, pero no tiene tanto. Y la caída a grado especulativo es bastante relevante. Brasil lo ha sufrido hace 4 años, y es un impacto relevante, porque gran parte de los fondos internacionales que invierten sus ahorros en estos países tienen restricciones internas de cuánto de su portfolio, de su capital, pueden invertir en mercados con grado especulativo. Entonces, cuando nosotros lo vemos muy claramente en las calificaciones, cuando pasan por encima o pasan por debajo, cómo hay salida o entrada de capitales de forma relevante. Obviamente todo esto no es de un día para el otro, pero sí son factores que comienzan a ser relevantes, ¿no? Lo vimos en México allá por el 2000, cuando pasó ese grado de inversión, lo vimos en Brasil y en otros mercados también, cómo se amplía a inversores en Asia y inversores en otros lugares. ¿Qué vemos hacia adelante? Como decía, hay algunas cuestiones que son importantes para nosotros y las resalto en este que está subrayado ahí, antes de hablar de los tres escenarios. México ha erosionado parte de su fortaleza fiscal y eso le da menos espacio y eso acentúa la falta de crecimiento y la incapacidad para responder de forma más acentuada a shocks externos.
Y esto, en el contexto de la caída del precio del petróleo y la llegada del COVID, hace más difícil la recuperación, y esto nosotros estamos asumiendo de que no va a haber una recuperación fuerte. Pero al mismo tiempo creo que el aspecto más importante desde que está el nuevo gobierno es la falta de cohesión o incapacidad para lograr consensos básicos con el sector privado y apuntar al proceso de crecimiento, ¿no? Tiene que ver con estilos de gerenciamiento, estilos de gestión, un alto grado de concentración de las decisiones de política económica no en instituciones, cada vez menos en instituciones, sino cada vez más en personalidades. Y esto hace difícil la administración, particularmente de un país tan grande como México, ¿no? Y esto es un factor relevante para nosotros. El tercer bullet ahí, como decimos, vemos que todavía hay un proceso de prudencia fiscal o de criterios de cuidar la evolución de lo fiscal, pero no de forma totalmente consistente, y donde hay algunas contradicciones importantes respecto a cómo va a jugar en lo fiscal algunos proyectos de infraestructura bastante de gran escala, como son el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, las refinerías, y cuán consistentes son estos grandes proyectos respecto al impacto que tienen sobre el crecimiento de mediano plazo y sobre la estructura fiscal de México. Y ese es uno quizás de los factores más relevantes, ¿no?, en términos de la viabilidad fiscal de México hacia adelante, porque quizás los riesgos no son en las cuentas fiscales del gobierno central o de los estados, donde puede haber algún deterioro gracias a la falta de crecimiento, sino en el balance sheet, en las cuentas de las principales empresas públicas que tiene México, donde claramente Pemex es de las más importantes, y también CFE. El tema Pemex le voy a dedicar unos minutos nada más, porque me parece que es bastante relevante. Ahí las tres calificadores más importantes, quizás tenemos visiones distintas sobre cómo juega Pemex en el quehacer de la calificación soberana de México, ¿no? Es un enorme debate histórico, casi filosófico, de si quién es más importante para quién, si Pemex es muy importante para el gobierno o el gobierno es importante para Pemex. Nosotros tenemos dos calificaciones para Pemex. Una, la que representa la calidad crediticia de la empresa, asumiendo que no hubiera ayuda del gobierno, y esta es una calificación de CCC+, es una calificación extremadamente baja, cercana a default, que indica realmente que Pemex, si Pemex fuera una empresa privada por sí sola, mirando sus indicadores financieros, niveles de deuda por sí sola, por sí misma, sería muy difícil que evite un default cercano. Y tenemos la calificación final de Pemex, que incorpora el apoyo del gobierno central, y es la misma calificación del gobierno central, el BBB. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que para nosotros es muy difícil separar a Pemex del gobierno central. Esto ha sido nuestra visión histórica sobre Pemex, no solo bajo el gobierno de Morena, sino también bajo todos los gobiernos anteriores, con la premisa de que llegado el momento, si Pemex tiene que hacer frente a obligaciones financieras importantes y no tiene cómo hacerlo, el gobierno central le va a proveer de recursos para hacerlo. Entonces, esto es bueno para Pemex, digamos, de algún modo u otro, hace que el costo financiero de financiarse para Pemex, si bien hay una brecha con el gobierno central, es menor de lo que sería de otro modo, pero impone grandes restricciones al gobierno central, porque a medida que la deuda de Pemex se vuelve más grande, también es mayor el costo para el gobierno central y mayor el peso de la deuda general, gobierno más empresas públicas sobre México como un todo, y impone aún mayores restricciones hacia adelante a la política fiscal de México. Nosotros, déjenme volver rápidamente, nosotros, como ustedes ven, tenemos un nivel de deuda de México cercana al 47%, más o menos. Va a ser difícil que México pueda mantener su calificación crediticia como está hoy si esta deuda se va, incluyendo la deuda de Pemex y de CFE y de algunas otras empresas públicas, muy por encima del 60%. Hoy México tiene cerca del 47%, si uno le suma Pemex y CFE ya se va cerca del 60%. Entonces, si esto aumenta de forma muy significativa, va a ser muy difícil que México pueda mantener no solo la calificación que tiene hoy, sino calificaciones
de BBB menos o sea, si esto se expande de una forma muy significativa en el futuro, lo más probable es que la calificación, manteniendo todo lo demás igual, que la calificación vaya cayendo. Déjenme terminar entonces mis comentarios con estos 3 escenarios que vemos hacia adelante sobre México. Como ven ahí, la calificación cayó en marzo y no solo cayó, sino que mantuvo la perspectiva negativa, que también es un dato bastante relevante. Y el escenario base con el que trabajamos es un escenario donde el gobierno mantiene en cierto modo estos criterios de prudencia fiscal y monetaria a grandes rasgos, pero va de a poco expandiendo la participación de Pemex o de CFE o algunos proyectos de infraestructura grandes que van dañando la austeridad fiscal de forma gradual. Y esto se da en un proceso donde no esperamos que haya mejor clima de negocios o mayor consenso con el sector privado, por lo tanto vemos un crecimiento menor y esto lleva a una erosión gradual de una de las fortalezas macroeconómicas que tuvo México. Entonces ese escenario base y ese escenario muestra la perspectiva negativa y muestra que podemos tener caídas graduales con la calificación. ¿Qué otros 2 escenarios hay? Bueno, obviamente hay un escenario donde el gobierno logra crear vínculos más fuertes con el sector privado y comienza un proceso más virtuoso, y esto podría revertir con el tiempo la perspectiva negativa por una perspectiva estable. No lo estamos viendo en forma inmediata. Y también hay un escenario más drástico, que es un escenario donde, fruto de potenciales caídas en la popularidad del presidente, que por ahora no se ven de forma significativa, se ven de forma marginal, el gobierno de algún modo u otro da la frustración con el crecimiento, abandona algunos de estos pilares de prudencia macroeconómica, como puede ser la independencia de Banxico o una política fiscal bastante más agresiva, y esto lleva a aumentos de deuda más acelerados y lleva a una caída quizás más drástica en la calificación. Creo que en este año y medio casi de gobierno todavía estamos lejanos a ese escenario más drástico, ¿no? Me parece que nosotros seguimos reafirmando esta proyección de un deterioro quizás gradual, donde México de algún modo se consume parte de los márgenes que había creado con el tiempo a nivel fiscal y monetario, y esto no lleva a un nivel de crecimiento mayor, sino que mantiene a México bajo este crecimiento moderado que ha sido un problema. Así que no les tomo más tiempo, los dejo ahí y con gusto respondo las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Sebastián. Realmente súper clara tu presentación, te lo agradezco muchísimo y bueno, nos ofreces un escenario bastante complicado. Doctor Schettino, en este contexto global tan complicado, además con un Estados Unidos en medio de una crisis sanitaria, que no deja de expandirse, provocando una contracción que se estima, Santiago habló de 5%, otros analistas hablan de un 6% este año, tasas de desempleo en Estados Unidos probablemente no vistas desde la crisis del 29 y niveles de deuda que siguen aumentando. Al mismo tiempo vemos cómo los signos vitales de la economía mexicana, incluso antes del COVID, ya se habían debilitado principalmente, como dijo Santiago, por políticas y decisiones que aumentaron la incertidumbre entre los inversionistas nacionales e internacionales. Quisiera pedirle, doctor Schettino, si nos quisiera por favor compartir su reacción a lo que dijo Santiago, Sebastián, y a su vez añadir su análisis sobre el rumbo de la economía mexicana. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Fue una exposición muy interesante la de Sebastián, que creo que apunta con mucha atingencia qué es lo que podemos esperar. Déjenme empezar por ahí. El problema fundamental de México es que está en América Latina.
Y esta es una cosa que no se nos debe de olvidar. Es un continente que hace ciertas cosas distintas a los demás por razones históricas. Y las tres características que creo son más importantes para las dificultades económicas de América Latina tienen que ver con el poco espacio fiscal, que ya nos comentaba Sebastián muy bien, una orientación a la producción de commodities y la discrecionalidad política que implica el capitalismo de compadrazgo que creo que todo mundo identifica en este continente. México intentó salirse de América Latina, para eso era NAFTA, pero lo hicimos de una manera, yo diría, incompleta. Dejamos de orientar nuestra economía a los commodities, y esto creo que fue bastante exitoso, pero no corregimos ni el espacio fiscal ni el tema de la discrecionalidad o el capitalismo de compadrazgo. En particular, en el tema fiscal, México era prácticamente el peor país de América Latina en términos de espacio. No lo mejoramos sino hasta la reforma de 2013 y por muy poquito. De manera pues que, como se vio en la gráfica de la deuda, tuvimos que ir agotando ese espacio para poder financiar cosas que nosotros mismos no podíamos financiar. Sin embargo, el problema más importante, me parece, es el que tiene que ver con la discrecionalidad. Nos decía también Sebastián, América Latina tiene el problema de un crecimiento muy limitado y lo podemos asociar en principio con una inversión baja. Yo coincido por completo. ¿Por qué la inversión es baja? Pues porque somos países riesgosos y somos riesgosos porque uno nunca sabe qué va a pasar con el dinero que mete aquí. No hay claridad en lo que los gobiernos hacen, las reglas que se imponen luego no se cumplen por completo. Evidentemente esto varía entre países, pero vayámonos al caso concreto de México. Pues aquí puede uno hacer una reforma energética que atrae grandes cantidades de dinero y conseguir las subastas más exitosas del mundo para la producción de electricidad vía viento y vía sol, y al año siguiente resulta que nada de eso puede llevarte a la práctica porque ya cambió la opinión del gobierno. Entonces, en esas condiciones es muy difícil invertir. Como todos ustedes saben, si yo voy a invertir, lo que trato de hacer es encontrar una relación adecuada entre riesgo y rendimiento. De manera que si el riesgo de invertir en México es elevado, pues solamente lo hago con aquellas cosas que me puedan ofrecer un alto rendimiento. Alto rendimiento significa, en un mundo global con una economía integrada, como es el caso de México, bajos salarios. Porque la única forma de tener grandes ganancias es tener bajos salarios. Bajos salarios implican un espacio muy grande para la política del populismo, que a su vez se convierte en el gran alimentador del capitalismo de compadrazgo. Si alguien tiene duda, cosa de revisar la lista de los invitados de Andrés Manuel en la visita a Washington. Entonces, me parece que este círculo vicioso que América Latina ha tenido desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, explica mucho del fenómeno que tenemos. Estos son los viejos problemas que nos decía Sebastián. Pero ahora tenemos problemas nuevos. No basta con los que ya traíamos, ahora tenemos nuevos problemas. Y estos nuevos problemas tienen que ver, me parece a mí, con exacerbar esta discrecionalidad de la política al concentrar todo el poder en una sola persona, que es una pésima idea en cualquier parte del mundo, independientemente de quién sea esa persona. Si por pura suerte les toca una persona como la nuestra, pues el asunto es peor todavía, ¿no? Porque la incapacidad es a veces peor que la corrupción. Entonces, esta es una de las partes en donde me parece hemos generado un problema más grande del que teníamos, pero además la destrucción institucional que ha sufrido México en el transcurso de estos 2 años del nuevo gobierno son muy costosas. En términos de reducción de capital humano en el gobierno, esto es fatídico. Es decir, a pesar de muchos otros defectos, creo que en los últimos 20 años México llegó a tener gabinetes de clase mundial, competitivos con cualquier gabinete en cualquier parte del mundo. Eso ya no es cierto. Y cuando uno no tiene personas calificadas para tomar decisiones sobre temas de gran profundidad, el riesgo de cometer errores es muy grande.
Si estas personas poco calificadas además tienen un miedo extraordinario a su jefe, el asunto se vuelve verdaderamente serio, porque nadie puede decidir porque no tiene idea y porque tiene miedo, de manera que las decisiones se van posponiendo. Y vamos teniendo cada vez una mayor cantidad de presión sobre una sola persona para resolver todo. Insisto, dada la incapacidad de esa persona, el asunto es todavía más grave, pero aún teniendo ahí al personaje más capaz del mundo, este arreglo institucional no puede funcionar. Y yo terminaría diciendo que este fenómeno es más serio en el corto plazo, los próximos meses, debido a lo que también Sebastián hacía muy claro. Pemex y el gobierno no pueden separarse. Y Pemex es un problema mayúsculo. Es decir, tradicionalmente Pemex nunca fue una gran empresa, los mexicanos la quieren por cuestiones ideológicas, tuvo la inmensa fortuna de encontrarse el segundo manto petrolero más grande del planeta, y de eso vivimos 30 años, ya nos lo acabamos. Pero nunca han sido muy buenos para trabajar. Y ahora el problema es que ya no tienen ese gran manto. El otro que tenían, que era bastante bueno, ya también se les está acabando. Y no hay manera de que pueda corregir la forma como funciona. Esto lo que significa es que en los primeros 15 meses de este gobierno, Pemex perdió 1.5 billones de pesos, billones de los nuestros, trillions de los americanos. De ese dinero, digamos, nada más 500, 600 y tantos mil millones fueron en efectivo, lo demás son pérdidas contables. Pero bueno, al final de cuentas, esto se va contra un pasivo que en Pemex hoy ya está rondando 3 veces los activos que tiene. Por eso nos decía Sebastián, esa empresa está quebrada, no importa qué hagan. El asunto es, junto con esa quiebra, va el gobierno mexicano. Ese gobierno va a tener que pagar estos 3 billones de pesos que no tenemos para cubrir los pasivos de Pemex. 3 billones es mucho dinero, es la mitad del presupuesto anual del gobierno mexicano. Y esto lo que significa es una gran presión para las cuentas públicas que ponen en riesgo capacidad de pago hacia adelante o capacidad de endeudamiento. No sé, Sebastián, si se van por arriba de 60 puntos, muy por arriba de 60 puntos, la cosa va a estar grave. Bueno, pues nos vamos a ir muy por arriba de 60 puntos para el próximo año. Prácticamente es irremediable esto. Podríamos milagrosamente lograr que Pemex produzca bien mañana, pero pues sí, también podría, no sé, aparecerse dinero dentro del gobierno. O sea, son cosas que no van a ocurrir. Y en esto creo que sí es un problema nuevo. La reforma energética, entre otras cosas, tenía la idea de que Pemex se fuera desapareciendo solita y sin costar mucho. El intento de reimpulsarla en estos momentos, pues ha sido lo que nos ha llevado por este camino. Entonces, pues creo que ya Sebastián nos indicó por dónde van las cosas. Dice que afortunadamente la popularidad del presidente no va cayendo mucho y no se va a volver loco. Ojalá tuviera usted razón, don Sebastián. No quisiera yo otra cosa que eso. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto quisiera abrir el foro. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes y empiezo con el señor Juan Bordes, a quien saludo. Y él nos pregunta, en la presentación de Sebastián, parece que Turquía lo está haciendo bien. Y quisiera saber por qué. Y también quisiera ver si nos podría mencionar un poco sobre Chile, que no lo menciona en la presentación. Bueno, Turquía, yo creo que una de las cosas que pasa con Turquía es que es un país altamente centralizado en su proceso de decisiones también, ¿no? Quizás más que México, o más de lo que era México, sin lugar a dudas. Y ha sido muy, muy prudente desde el punto de vista fiscal. Hay enormes problemas de corrupción, enormes problemas de discrecionalidad en la política económica, pero es un gobierno que desde lo fiscal ha sido extremadamente conservador. De hecho, Turquía fue uno de los países afectados por la crisis de flujos de capital en el 2018, cuando empezaron a parecer que se restringía
esta oferta monetaria global de forma más acelerada de lo que terminó ocurriendo incluso, pero entonces ahí los países que sufrieron más fueron países que tenían mayor dependencia de fondos externos, y Turquía era uno de ellos, Argentina otro, o Egipto fueron los que más sufrieron quizás, pero no desde el punto de vista fiscal, y eso hoy le da algo de espacio para atravesar esta crisis de una forma un poco menos afectada que lo ha sido en otros casos, ¿no? Y esos problemas de también quizás haber sufrido el impacto del 2018 preparó el sector privado de mejor manera, lo sufrió en ese momento, tuvo una depreciación de tipo de cambio tremenda, pero el sector privado, particularmente los bancos, lograron refinanciar sus deudas y evitar la catástrofe, ¿no? Chile es algo bastante interesante. Chile quizás es el único de los países de América Latina que tiene espacio para política contracíclica, fiscal y monetaria, ¿no? Algunos, creo que todos han ganado algo de espacio, en particular en lo monetario, ¿no? En otras crisis pasadas, en los 90, ni hablar en los 80, cuando había cualquier riesgo global, los bancos centrales de los países en América Latina tienen que subir sus tipos de tasas de interés para evitar depreciaciones de ese tipo de cambio, y hoy en general los países en gran medida han logrado bajar las tasas de interés y no ha habido movimientos tipo de cambio, pero nada drástico. Pero Chile está en una situación más beneficiosa en el sentido que no solo porque tiene mayor política monetaria, flexibilidad de política monetaria, sino también tiene política fiscal contracíclica, porque ellos habían ahorrado parte del excedente de los precios de cobre extraordinarios que hubo en la primera década de este siglo, y Chile tiene cerca de 12% de ahorros fiscales, comparado con su PBI, 12% de su PBI. Sin embargo, Chile no ha escapado a la realidad esta de que nuestros países, como también mencionaba Macario, nuestros países en América Latina quizás no han logrado, aún los que crecieron, no han logrado un desarrollo fuerte de sus instituciones, de su sistema de salud. Por lo tanto, Chile, que sigue teniendo una distribución de ingresos más iniguales del mundo, ha sufrido de forma muy, muy marcada la crisis de salud. Mucho más que otros países que quizás tienen una situación fiscal más precaria, ¿no? Entonces, similar al caso también de Perú, donde a pasar de ser una economía que crece muy fuertemente, sistemas de salud son totalmente precarios, y el impacto del COVID ha sido devastador, tanto en Perú como también lo está haciendo en Chile. Chile, nosotros pues, esperamos que si esta crisis de salud no desarrolla dimensiones políticas más profundas, Chile quizás tiene más espacio de política económica para impulsar su economía hacia adelante, ¿no? Pero bueno, la cuestión política es una cuestión relevante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, y esta es sobre Estados Unidos. Nos dice que, bueno, la deuda en Estados Unidos ciertamente es grande, es un porcentaje alto de su PIB, pero con lo que estamos viendo con los paquetes fiscales para contender el COVID, está creciendo, ahorita está estimada a $4 trillones, y tenemos un paquete fiscal que se está discutiendo. ¿Hasta cuándo ustedes ven que Estados Unidos va a poder seguir el mundo financiándole esta deuda a unas tasas equivalentes a las que estamos viendo hoy? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros somos la única calificadora de las tres que no tenemos a Estados Unidos en AAA. Bajamos a AA+ en el año 2011, si recuerdo bien. Y en parte por esta cuestión de que mayores niveles de deuda imponen restricciones, ¿no? Estados Unidos tiene un nivel de deuda bastante bajo antes de la crisis de 2008. En cualquier comparación con cualquier otro mercado desarrollado era muy baja, cerca del 50% del producto, 40%, que para una economía desarrollada es un nivel de deuda bastante bajo. Se fue a cerca de 80 después de la crisis de Lehman en el 2008-2009, y hoy seguramente vaya a subir a cerca del 100% del producto, ¿no? Pero Estados Unidos tiene unas características que hacen que aún con ese nivel de endeudamiento, aún con esta ambigüedad respecto a la dirección de la política económica que tiene la administración actual, sea un refugio para gran parte de los capitales internacionales, ¿no? En gran parte, no solo por su nivel de riqueza,
sino también por la enorme productividad, enorme flexibilidad que tiene la economía estadounidense, y por último, un aspecto quizás el más determinante de todos, que tiene soberanía respecto al activo que se utiliza en el mundo para preservar valor, que es el dólar. Entonces, lo que termina pasando es que aun cuando no se sabe si Estados Unidos va a crecer o no, si la deuda puede volverse más problemática para los distintos gobiernos de Estados Unidos en el futuro, los mercados van hacia Estados Unidos, los mercados van al dólar cuando hay incertidumbre, como la que vemos actualmente. Y la verdad es que, más allá del crecimiento de China digamos, los distintos problemas de crecimiento y de carácter institucional que tiene la Unión Europea, no ha habido mucha competencia a esa capacidad de safe haven que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que va a continuar siendo un factor relevante para la economía global por mucho tiempo. Obviamente, como salgan las elecciones dirán si es más multilateralista, si es menos multilateralista, pero creo que de todos modos estas ventajas son bastante objetivas y van a permanecer en el tiempo. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta de Roberto Orbe, que dice, en el escenario que comentó el secretario de Hacienda sobre una cautelosa compra de coberturas petroleras, ¿qué impacto tendría dicha acción directamente en la calificación a corto plazo? ¿Impactaría realmente o estaría orientando más hacia la fortaleza fiscal? Nosotros creemos que el uso de coberturas es relevante, digamos, pero son cuestiones bastante más marginales, ¿no? Uno no cree que estas cuestiones pueden proveer de más o menos flexibilidad fiscal en momentos malos, ¿no? Las coberturas, como los seguros, solo se vuelven relevantes, populares, cuando la cosa sale mal. Pero, y tienen un costo de otra manera, pero la verdad que con el nivel de incertidumbre globales que hay, nosotros vimos con buenos ojos que el gobierno tome ese tipo de acciones. Ahora, la verdad, es secundario. Me parece que lo importante son las cosas que yo mencionaba antes, o que mencionaba Macario, respecto a cuáles van a ser las prioridades de política económica, cuáles van a ser las prioridades de política fiscal, en qué medida estos proyectos donde el gobierno está poniendo foco, donde el gobierno va a gastar montos importantes de dinero, son proyectos que hacen a esto de cambiar en el mediano plazo esta cuestión del crecimiento a mediano plazo, de aumentos de productividad, de atracción de capital extranjero, de atracción de inversión privada, o son cuestiones que van a tener implicancias muy inferiores y no van a apuntar al crecimiento a mediano plazo. Me parece que estas son las cuestiones más importantes y sobre eso creo que hoy tenemos muchísimas dudas. Gracias, Sebastián. Otra más. Vivimos en un mundo de expectativas. Mientras no exista creación real, no virtual de riqueza, el mundo no va a progresar. Si China y Estados Unidos no crecen en el 2021, México, que ya estaba en recesión, seguirá en negativo ¿por cuántos años? Muy difícil decir, ¿no? Obviamente, no sé si la pregunta apunta a esto, pero como empecé diciendo, hay un nivel de incertidumbre muy elevada. Entonces, hoy por hoy, creo que nadie se arriesga a asegurar que esto va a ser una recuperación en U, en V, en W. ¿Quién sabe, no? O sea, estamos ante un virus que es totalmente dominante en la realidad económica global de hoy, sobre el cual sabemos muy, muy poco, y que es un virus que tiene cerca de 8 meses de existencia. Y la verdad es que a mí me divierte leer las noticias sobre COVID todos los días, porque todos los días se contradice sobre lo que se dijo el día anterior, y porque nadie sabe. Así que obviamente si vamos hacia una segunda ola, y esto que menciona esta persona de que no se da hasta el proceso de recuperación al 2021, y el impacto sobre América Latina y sobre México va a ser de mayor proporción que el que estamos viendo sobre Estados Unidos, porque América Latina no tiene espacio fiscal, tiene poco espacio de flexibilidad económica y tiene una situación social que, dependiendo de cada país, y sistemas de salud precarios que hacen que sea muy difícil atravesar esta situación. Así que creo que va a depender en gran medida de qué pase con el virus, qué pase a nivel de la respuesta de las economías desarrolladas, y en segundo lugar, también relevante, las acciones de los gobiernos que, con contadas excepciones, no han sido muy
providenciales en ese sentido. Tenemos otra pregunta de Ernesto Marcos para Sebastián. De continuar el escenario de deterioro gradual que describiste, ¿cuándo estimas que México pierde el grado de inversión? Va a depender de cómo continúa la situación, obviamente. Nosotros hoy tenemos un escalón por encima del grado de inversión, o sea que esto por lo menos deja ver que no es algo que vaya a ocurrir de forma inmediata. Nosotros, y por ejemplo, para que ustedes vean, pusimos la perspectiva negativa en marzo del 2019 y la acción se tomó en marzo, un año después. Entonces, va a depender básicamente de cómo se erosionan o no algunos de los pilares que mantienen la calificación hoy en niveles bastante elevados, como algunos de los que mencioné muy claramente, como las credenciales que tiene el gobierno de México respecto a prudencia fiscal, prudencia monetaria, y también de otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con en qué medidas hay una acción de política económica que es más ambiciosa y erosiona estos indicadores de forma más acelerada. Y en ese sentido no es totalmente evidente para nosotros, ¿no? O sea, lo que sí, esto que mencionaba Macario es un problema. Consideramos esto de la concentración de las decisiones, me parece que es particularmente importante en cualquier economía, pero es distinto a una economía de 3 millones de habitantes como puede ser Uruguay, que en México, que es un país de 120 largos millones de habitantes, con realidades muy disímiles a lo largo del país, con una complejidad que es muy distinta a un país pequeño, ¿no? Pero el proceso va a depender de algunos indicadores y de la dirección de la política. Y como mencionaba, si se va erosionando muy lentamente, que es lo que hemos visto hasta hace poco, será gradual, y si se dan acciones de política muy ambiciosas, agresivas, será más rápido. Y es difícil decirlo, ¿no? Porque lo que sí quería comentar es que, digamos, uno ve, por ejemplo, lo que es, lo tomo como ejemplo nomás, el proyecto de ley de reforma de pensiones que se ha enviado ahora, ¿no? Digamos, sobre que había mucha preocupación respecto de si esto se pudiera transformar en acciones drásticas o no, y al final se negoció y el proyecto no es tan malo como parecía que podía ser al principio, ¿no? Entonces, veremos cuál termina siendo el impacto de las medidas, si son acciones más drásticas, unilaterales, sin consenso, o pasa un poco como la reforma de pensiones, que parece ser algo un poco más discutido, elaborado, ¿no? De eso dependerá. Una pregunta de Carlos Camacho. Sebastián, en el mejor escenario que tú tienes, ¿qué tan diferente es de tu escenario base? El caveat es la incertidumbre, pero si uno piensa que Estados Unidos va a recuperar bastante rápido el crecimiento, históricamente siempre nosotros pasamos mucho tiempo tratando de proyectar el crecimiento para México y ver qué explica el crecimiento de México, y la variable sabida por todo el mundo más determinante para el crecimiento histórico de México ha sido la producción manufacturera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que si reforzando los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y apuntalando esta integración que hay económica con Estados Unidos, uno podría pensar que no sería difícil para México volver a, por lo menos, tener el crecimiento manufacturero de Estados Unidos, que es cerca del 2,5% históricamente, ¿no? Obviamente esto ha sido un poco lo que ha pasado recientemente, y esto no ha solucionado todos los problemas de México, porque para una economía con los emergentes, con el nivel de pobreza que tiene México, nivel de PBI per cápita cerca de $10,000, crecer a la tasa que crece Estados Unidos no es la solución. Pero por lo menos creo que podría volver a ese nivel de crecimiento, que es un nivel de crecimiento que por lo menos es positivo. Sebastián, ahorita estás hablando de México. Sí es cierto que ha logrado crecer más o menos cuando hemos visto un Estados Unidos crecer al 2,5–3%. Sin embargo, ahorita que Estados Unidos va a decrecer y la crisis que va a enfrentar México, ¿de dónde crees tú que podrían venir las nuevas fuentes de crecimiento para México, cuando todos nuestros pilares se están viendo afectados? Sí, esa es una buena pregunta. Como decía,
la magia debería ser lograr mantener algunas de las fortalezas históricas que ha tenido México y tratar de expandir algunas otras, ¿no? Creo que México es un país, digamos, cuando uno estudia lo que es el crecimiento de la zona del Bajío, es realmente Asia. Digamos, y cuando uno ha tenido oportunidad de visitar esas zonas, visitar las industrias automotrices de esa zona del país, es otro país. Entonces, ¿cómo se hace para mantener esa dinámica de ese sector y que de repente en una época, me acuerdo del entusiasmo que teníamos varios respecto de que se pudiera pasar del sector automotriz al sector aeroespacial y eso condujera a nuevos procesos de crecimiento? El tema es cómo se hace para apuntalar eso con Guerrero, con Oaxaca, con otros sectores de la población que son tan postergados y que son más cercanos a Centroamérica, ¿no? Entonces, y creo que un tema pendiente para México histórico y que es difícil de solucionar es esto que yo mencionaba del mercado interno, ¿no? A mí siempre me sorprendió, incluso viviendo en México, el nivel de salarios que tenía México, ¿no? El nivel de salarios tan bajos. En una época, en un estudio que teníamos, que solo Haití en América Latina tenía salarios más bajos que México. Y es difícil, digamos, tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con cuestiones estructurales muy difíciles de solucionar. Nadie en el mundo sabe cómo solucionar la informalidad, y esto es tremendo. Así que no es cuestión propia de México nada más, pero va a ser difícil desarrollar el mercado interno, que debería ser lo que apuntale este crecimiento por demanda externa que México ha tenido, con salarios básicos, con salarios tan bajos, ¿no? Entonces, aumentar salarios de forma consistente, pero que no sea en detrimento del equilibrio inflacionario que tiene México, son tareas muy difíciles, pero que el desarrollo del mercado interno debería ser otro factor de crecimiento hacia adelante, como lo es en gran parte de los países que mostraba yo en la comparación. Sebastián, ahorita mencionaste la reforma de pensiones de México y diste una perspectiva no tan negativa. Sin embargo, cuando hablas ahorita de la informalidad, ¿no te parece que esta nueva reforma lo que puede llegar a causar es un incentivo hacia la informalidad? Sí, puede ser. Por eso la informalidad es tan difícil de solucionar, ¿no? Porque casi generalmente todas las medidas que uno necesita de política económica para otros objetivos dañan la informalidad, ¿no? La carga tributaria de México, si uno mira lo que colecta el gobierno de impuestos en México, es bajísimo, es de los más bajos del mundo. Y ha sido un problema enorme para México para desarrollarse, ¿no? Más allá de la calidad de lo que es la discusión sobre la calidad del gasto, es muy poco. Y las alícuotas, las tasas son más altas en México. O sea, obviamente siempre hay países que pueden ser más altas. El país donde yo vivo, Argentina, es de las más altas del mundo y no ha ayudado tampoco. Pero sí, digamos, estas cuestiones son cuestiones que estimulan la informalidad, la alta carga de alícuotas tributarias, lo que pueden ser mayores aportes, contribuciones de las empresas. Pero bueno, hay que ir encontrando la forma de lograr estos dos objetivos al mismo tiempo, el de, creo que aumentar las cargas, creo que México quizás lo necesita, y aumentar la colección de impuestos también, pero bueno, ¿cómo se puede hacer para ir desarrollando y limitando el sector informal? Yo quisiera preguntarles, ya son las 11:10 y tengo todavía varias preguntas que siguen llegando. Yo quisiera nada más preguntarle a Sebastián y a Macario si nos podemos extender un poquito más para tratar de cubrir estas preguntas. Sí, yo 5 minutos más puedo. Perfecto. Pues aquí te va. De Carlos López Portillo, si el escenario de disminución de grado de inversión se llegara a dar, ¿cuáles son las consecuencias sociales que se vislumbran? Sobre todo en una sociedad con tanta tensión y violencia como la mexicana. Bueno, México lo que ha tenido ha estado siempre, históricamente, los últimos 20 años, ha estado casi que en la frontera del desarrollo de lo que es el mercado de capitales para mercados emergentes, ¿no? La Oficina de Deuda Pública en México ha sido siempre muy sofisticada y siempre ha sido bastante innovadora. Y esto hace que México
haya logrado contar con un nivel de inversión de no residentes muy significativa. Ha logrado, que es una debilidad estructural que tiene América Latina y México, que no tiene mucho ahorro interno, tiene un ahorro interno muy limitado, y ha logrado, digamos, atraer, y hoy la inversión de inversores, inversión de renta fija, ¿no? Pero los M-bonos, los CETES tienen una participación de inversores no residentes muy grande. Y esto ha facilitado el quehacer de política económica en México, ¿no? Contar con estos fondos para financiar cualquier cosa que el gobierno mexicano estaba dispuesto a financiar. Creo que eso sería quizás el aspecto más directo de la pérdida de grado de inversión, digamos. Me parece que disminuiría bastante la disponibilidad de fondos internacionales para continuar financiando al gobierno de México, o lo haría a una tasa bastante más alta de que la hace en esta oportunidad, ¿no? Hoy, obviamente, en el escenario de hoy, si nos paramos ahora, en julio de 2020, hay una enorme disponibilidad de liquidez internacional porque los bancos centrales del mundo han salido a comprar todo lo que había dando vuelta, básicamente. Entonces, hoy por hoy, cualquier gobierno se puede financiar a tasas relativamente bajas en términos históricos, pero esta no es la normalidad, y la normalidad va a volver, y va a volver de la mano de tasas de endeudamiento, de niveles de endeudamiento muy altos para todos los mercados, lo que va a hacer la economía global muy sensible a variaciones de tasa de interés. Por lo tanto, si México llegara a perder el grado de inversión y se da la tormenta perfecta en el momento donde hay presiones inflacionarias en el resto del mundo y las tasas de interés se vuelven más altas, y el nivel de contracción de disponibilidad de financiamiento podría obligar al gobierno mexicano en ese momento a tener que contraer su política fiscal de forma muy drástica, con implicancias todavía más negativas para actividad económica. Creo que es un poco pronto para hablar de eso. Como decíamos, tenemos un escalón por encima todavía de la inversión, y digamos, y creemos que estos anclajes todavía están en México. En grado de deterioro sí, pero todavía están. Si nosotros estuviéramos convencidos de que ese futuro es un futuro de que no tiene escapatoria, ya lo habríamos ajustado, ¿no? No lo ajustamos por eso, porque todavía tenemos espacio. Sebastián, si me permites la última pregunta, y en esta trato de meter a varias, la posibilidad del aumento de confianza del sector privado por la entrada del TEMEC, ¿la ven a ustedes como algo que nos podría diferenciar del resto de la región? ¿Qué tan mejor o peor ven ustedes el TEMEC comparado con el NAFTA? Bueno, eso la verdad que ha sido unas noticias buenas que se han mantenido en México en los últimos años, ¿no? Y a pesar es muy difícil a veces, nos pasa con todos los gobiernos en el mundo, no guiarnos nada más por lo que dicen los mandatarios, porque después por ahí se terminan haciendo otras cosas, ¿no? Así que creo que el desafío para México es cómo lograr apuntalar el crecimiento con otros grupos, con otros motores de crecimiento, como esto mencionaba el mercado local y demás, pero sin lugar a dudas, México se ha beneficiado de forma muy sustancial de estar integrada a la economía de Estados Unidos, y creemos que esto es algo que debe mantenerse. Y creemos que el nuevo acuerdo, no voy a entrar mucho en los detalles, no soy un experto en la política comercial para ver, difícil compararlo con el anterior, pero creo que genera la institucionalidad como para que el vínculo continúe, y eso nos parece que es una muy buena noticia. El desafío es cómo tener más bajíos en México hacia adelante, ¿no? Y creo que este acuerdo por lo menos genera los incentivos o la potencialidad para que eso siga ocurriendo. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin de nuestro programa. Realmente quisiera agradecer enormemente a Sebastián por no solamente un diagnóstico, un análisis, unos escenarios preocupantes y unas observaciones muy directas también de Macario. Nuevamente, muchísimas gracias por participar, y le paso la palabra a nuestra directora Verónica Ortiz. Muchas gracias, Mariana, Sebastián, Macario. Un privilegio para Comexi, para mí en lo particular, para el equipo, encabezado todos por Luis Rubio, tener sus comentarios y sobre todo la perspectiva del reto mayúsculo que vamos a enfrentar con esta otra parte
digamos, es la segunda pandemia, que es la recesión económica que tenemos ya en puerta. Les agradecemos de verdad por esta plática. Habrá un video disponible en unos días en nuestra página electrónica, que es la misma en donde la membresía puede encontrar los anuncios para los próximos eventos también que tenemos preparados aquí en Comexi. De nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima.